Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios bendiga su palabra en esta mañana, en este día. Saludo a todas las personas que nos ven y nos siguen a través de las plataformas digitales como Facebook y como YouTube. Y es un privilegio compartir aquí en presencia de todos ustedes, a pesar de que en nuestra nación es puente festivo y es probable que muchos de nuestros hermanos estén disfrutando del descanso fuera de esta ciudad. Hoy vamos a encontrar algunas definiciones importantes que están en el texto. Y en segundo lugar vamos a mirar un reproche, una exhortación, una corrección que Dios le hace a una iglesia ubicada en Pérgamo. Este reproche es para corregirlo, para que se corrija inmediatamente, para que por favor le preste atención. Y aunque es una iglesia antigua, se parece mucho a la nuestra en el comportamiento y en la conducta para nosotros hoy. Por eso el título es Reflexiones. Por eso el título es en este momento Reflexiones sobre Pérgamo. Vamos a reflexionar sobre esta iglesia que el Señor le habló en los tiempos de Juan cuando estaba en la isla de Patmos, pero hoy a través de su Espíritu nos habla a nosotros. Y en tercer y último momento vamos a mirar aquí el llamamiento a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento genuino. Y vamos a hablar de algunas otras figuras como el maná escondido y la piedrecita blanca. ¿Qué significará eso de la piedrecita blanca? Por eso hay que estudiar con detenimiento la Biblia, porque esa piedrecita blanca tiene un significado en esa cultura y tal vez nosotros no tengamos ni idea de qué se trata una piedrecita blanca. Pero ahorita le vamos a encontrar el sentido a tantas figuras y tanta riqueza en la palabra del Señor. En primer lugar, cuando el versículo 12 dice Jesús, Cristo mismo le dice al apóstol Juan: escribe por favor al ángel de la iglesia. El ángel o ángel es el significado de el mensajero de Dios. Esa palabra significa mensajero de Dios. El mensajero de Dios. Háblele al mensajero mío que he puesto en la iglesia, al que cuida la iglesia, al pastor de la iglesia, al siervo, al sacerdote de la iglesia. Esa es la definición de ángel, mensajero. Y lo hace así con todas las iglesias en ese tiempo. Pero la iglesia está ubicada en una gran ciudad, en una antigua ciudad al noreste de Asia Menor, muy antigua, llamada como Pérgamo, cerca al mar Mediterráneo. Allí
en esa iglesia, en esa ciudad, levantaron una fortaleza grandísima, hicieron grandes riquezas, grandes tesoros y elevaron un reino de prosperidad de tal magnitud que en esa misma ciudad de Pérgamo le construyen el altar a Dios Zeus allí. En medio de tanta opulencia, en medio de tanta riqueza, en medio de tanta prosperidad, en el gobierno de un gobernador llamado Eumenes, en el año 263 antes de Cristo, la ciudad, en medio de toda su riqueza, levanta una enorme estatua al dios Zeus, monumentalmente. Pero también en esa ciudad se hacían y se hizo el templo donde adoraban al emperador romano. Ahí está. Además, levantaron altares a muchos dioses paganos, como la diosa Diana. Allí, en medio de esa ciudad grande, con todo este contexto, estaba la iglesia del Señor. Se puede parecer mucho a nosotros, y ahí cobra mucho sentido la expresión de que sé que moras donde Satanás tiene su trono, donde él está gobernando, donde él está operando, donde él está obrando. También habla de la espada aguda. ¿Y qué es la espada aguda? Recordemos que para los tiempos antiguos la espada era un arma impresionante y era un símbolo de honor, de poder, de fortaleza, de combate, entre otras cosas. Desde la antigüedad hasta nuestros días, las espadas representan el honor militar, el coraje, la guerra, la lucha, la justicia, los fuertes temperamentos, la libertad, entre muchas cosas, pero también la defensa. Y cuando aquí dice que es la espada que sale de la boca de Cristo, lo tenemos entonces que interpretar y entenderlo como ese símbolo de autoridad, de que solamente Cristo tiene el poder para juzgar y que tiene el poder para ejecutar cualquier castigo. Ese es el que está hablando, el que tiene la espada aguda. El que tiene la espada aguda, dice, de dos filos. Dice esto, no lo está diciendo una persona sin autoridad, no lo está diciendo una persona simple y común, lo está diciendo el mismo Cristo como símbolo de autoridad. Mire, el que le está diciendo esto es el único que puede juzgar, es el único que puede castigar, es el único que tiene la autoridad, es el único que tiene el poder para ejecutar todo lo que él quiera hacer con todas las naciones y con la iglesia. Y eso le está diciendo a Pérgamo. Esta palabra que se está hablando y que se le estaba hablando a Juan venía de la boca de Cristo, venía de una persona con máxima autoridad para juzgar, y eso es importante que lo entendamos. Pero el versículo 13 presenta lo destacable de la iglesia de Pérgamo en ese tiempo. Claro, el Señor sabía y conoce todo, y Él conocía el esfuerzo de las obras, a pesar de vivir en una ciudad donde estaba Satanás, donde Satanás tenía su gobierno, donde Satanás tenía su dominio. Ahí entonces Él destaca el esfuerzo que habían hecho en medio de una ciudad llena de maldad, de idolatría, de violencia, de ocultismo, de egoísmo, de dinero. Ya vimos la riqueza, el lugar donde Satanás gobernaba, el lugar donde Satanás tenía su dominio, su territorio. ¿Será que se parece a nuestra ciudad hoy? ¿Será que se parece a esta gran ciudad en donde nosotros vivimos, o en este barrio? Pues tenemos que decir que alrededor de nosotros también están operando esta clase de maldades, y ahí está establecida la iglesia del Señor. Y Él reconoce el esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años en Confra Manrique, pero también tenemos que reconocer que hemos estado en medio del dominio del enemigo y hemos visto alrededor tanta maldad, tantas cosas que han ocurrido.
Y el Señor destaca a esa iglesia así: yo conozco esas obras, yo conozco el esfuerzo de sus obras, que vives en un contexto y en un ambiente de tanta maldad, de tanta violencia, de tanta oscuridad, de tanto egoísmo y de tanta idolatría. Y esto puede representar para nosotros hoy también esa clase de mal alrededor de nuestras vidas. Nosotros no podemos desconocer la cantidad de oscuridad que hay alrededor de nuestro entorno. Usted y yo lo vemos a diario. Usted que sale, usted que entra, usted que está en su empresa, que está en su institución educativa, en el lugar de su trabajo, ve el trono de Satanás operando en muchas vidas. Y en medio de todo ese egoísmo, de toda esa idolatría, de toda esa maldad, pues el Señor destaca el esfuerzo de que a pesar de todo eso, seguimos siendo fieles al nombre de Cristo. Y eso les está diciendo a ellos en ese tiempo y hoy a nosotros, que a pesar de vivir en un panorama tan violento, a pesar de vivir en un país, en una ciudad, en un barrio, en una familia con tantas situaciones difíciles, seguimos siendo fieles al nombre de Cristo, seguimos confiando en Él, seguimos guardando fielmente su nombre. Y esto es muy importante hoy en día, porque en medio de toda esa maldad, si perdemos nuestra confianza en Cristo, pues estamos perdidos también. Así que, mis hermanos, sí, esta iglesia estaba en medio de esa ciudad, pero el Señor les destaca el esfuerzo y la fe que todavía no había muerto, que todavía permanecía. Hermana querida y hermanos que me escuchan, usted ha visto el poder del mal en medio suyo, pero todavía guarda el nombre del Señor, todavía espera por la intervención del Señor. Todavía está esperando y añorando que el Señor haga algo en medio de tanto terror, en medio de tanta maldad y en medio de tanto ocultismo. Fieles a Cristo, fieles a su palabra, fieles a su evangelio. No negó la fe la iglesia de Pérgamo. Y ni siquiera cuando en esa misma ciudad, dice el versículo 13, ni siquiera cuando en esa misma ciudad mataron a un hombre que se llamaba ¿cómo? En esa misma ciudad mataron a un hombre que se llamaba Antipas, en esa ciudad donde mora Satanás. Y la muerte de este hombre no fue cualquier muerte, era algo perverso, era algo violento. Cogieron un toro y le abrieron el abdomen, la panza, se la abrieron y en la panza metieron a este hombre Antipas y le prendieron fuego. Así murió Antipas. En medio de una ciudad con tanto ocultismo, con tanta brujería, con tanta hechicería, con tanta perversidad, este era un testigo fiel del evangelio y murió así. Era de los primeros mártires en esa época. Así murió. Por eso dice: ustedes no negaron la fe ni siquiera cuando mataron a mi testigo fiel Antipas en esa ciudad donde mora Satanás. Así murió él. Cogieron este animal y lo abrieron y en su vientre metieron a este hombre y murió ahí metido, calcinado, consumido por el fuego. Y a donde quiero dirigirme empieza en el versículo 14, que es el reproche, y en segundo lugar de este mensaje, la exhortación para que corrijamos inmediatamente en este tiempo. Pero es el reproche que le hace a esa iglesia. Le hace un reproche muy interesante. Versículo 14 dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Primera, que tienes ahí mismo en la iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam. Y ahorita vamos a mirar qué es. Que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero en el versículo 15 también hay otra reprensión que dice: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El versículo 14 dice: tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y vamos a tener que explicar lo que es una doctrina.
Y hay muchas doctrinas que se enseñan en el mundo. Y la iglesia está siendo bombardeada y los hijos de Dios con muchas doctrinas. De ahí nuestro deber como siervos, ministros y pastores de defender la sana doctrina. Porque la doctrina se compone de esos principios tan estructurados, tan bien ordenados, los cuales le dan la forma de pensar y de creer a mucha gente. Y ahí se mantienen, los cuales dan esa forma de creer. Y es por eso que cuando una doctrina es creída y es aceptada, viene a ser el eje central, el rector de la conducta de quienes creen y quienes siguen esa doctrina. Y es el reproche del Señor Jesucristo a su misma iglesia, porque dice que tienes ahí a personas que retienen una doctrina. Y es la doctrina ¿de quién? De Balaam. Hermanos, sabemos que hoy en día, además de esta doctrina, hoy la iglesia, como en el tiempo de Pérgamo, como en el tiempo de esta iglesia, hoy nosotros estamos expuestos a muchas malas doctrinas y aún están dentro de nosotros, que tienen que desaparecer y que se tendrán que extinguir por la verdad de la sana doctrina. Pero no va a ser posible que nosotros continuemos el evangelio del Señor permitiendo, consintiendo que aún entre nosotros hayan personas que sigan y crean una doctrina como la de Balaam. Y vamos a mirar cómo era. No lo podemos aceptar. No podemos pensar que esos principios, que esa estructura, que esa manera de creer, que esa manera de aceptar las cosas venga de los hombres y no venga directo de la palabra de Dios. La doctrina de Balaam persiste en mezclarse con los adoradores a otros dioses, en permitir la mezcla con otras religiones. La doctrina de Balaam quería decir que lo mismo le daba a la iglesia seguir pecando y seguir en la misma iglesia. Lo mismo le daba. La doctrina de Balaam es aquella que dice: ustedes no tienen que ser tan exagerados en separarse del mundo o en separarse de los demás. Ustedes pueden seguir fornicando, ustedes pueden seguir adulterando y nada va a pasar. Esa es una mala doctrina. Siga la vida como la lleva, que eso no pasa nada. Siga pecando, siga mintiendo, hermana, siga murmurando, siga profetizando lo que usted le place en la carne, que no pasa nada. Pero es una doctrina de Balaam, porque conquista a los hijos de Dios y a la iglesia. Lo mismo que ocurrió en los tiempos de Números, capítulo 25, vamos a ir allá. Números capítulo 25 del 1 al 3. Y es eso a lo que Jesucristo se refiere en esta iglesia, que se había esforzado, que a pesar de vivir en una ciudad tan satánica, ellos mantenían la fe, pero está exhortando para que no contengan la doctrina de Balaam. Números 25 del 1 al 3. Vamos a buscarlo. Números capítulo 25 del versículo 1 al 3. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a lo sacrificado a sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra Israel. ¿Por qué? Esa era la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam les permitía fornicar, les permitía hacer lo que fuera, y por eso se encendió el furor. Y vamos al capítulo 31 del mismo Números, por favor, solo el versículo 16. Números 31, 16. He aquí, por consejo de quién, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová
en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo que mortandad en la congregación de Jehová. En otras palabras, para resumir la doctrina de Balaam, enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Recordemos que este falso profeta fue el que iba y quería convencer al siervo de Dios de que maldijera a Israel. Y como no lo pudo maldecir de boca, entonces todo lo preparó para influir al pueblo a que la maldición cayera sobre el pueblo por el pecado de la fornicación. La doctrina de Balaam también consistía en comer cosas sacrificadas a ídolos, o sea, a dioses paganos. La doctrina de Balaam consistía en cometer fornicación. Y no estamos hablando solamente de una fornicación de tipo sexual. Estamos hablando de abandonar nuestra fe por causa de otros dioses. La doctrina de Balaam es aquella que deja el camino correcto. La doctrina de Balaam es aquella que extravía a los hijos de Dios para que sigan un camino de perversidad. La doctrina de Balaam es aquella que ama la maldad, ama el premio de la maldad. Y la doctrina de Balaam es aquella que lanza a la gente por la plata, por el dinero, por el lucro. Y eso lo vemos hoy en día. Qué triste es ver la doctrina de Balaam imponerse en muchos templos cristianos. Y la exhortación para nosotros hoy es esa, para que nosotros tengamos cuidado de esta doctrina, porque el Señor es muy claro en decir: por favor, tengo unas cosas contra ti. Ustedes retienen en la misma iglesia personas que piensan así, que a pesar de que se dicen ser cristianos, sus prácticas corresponden a lo perverso, a lo diabólico, a lo oculto. Personas que aún profesando ser cristianas van tras la hechicería, van tras la brujería, van tras de tantas cosas. Pero también hay otra doctrina, que es la doctrina de los nicolaitas. Y esta doctrina de los nicolaitas pretendía infiltrar enseñanzas, herejías, muy parecida a la doctrina de Balaam, con idolatría, llevando a la iglesia de Pérgamo en ese tiempo a cometer los mismos errores del pueblo de Israel en el desierto que ya los vimos, a promover la inmoralidad sexual entre los mismos hermanos. Y es por eso que el versículo 15 llama mucho la atención cuando dice que consienten tener entre ustedes a ese tipo de personas que creen y que practican en esas doctrinas. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a tener que poner a reflexionar sobre nuestros caminos, y vamos a tener que pensar mucho en lo que estamos creyendo, y vamos a tener que pensar mucho en lo que estamos haciendo, que sea consecuente a la palabra de Dios, porque es claro que este tipo de doctrinas también la hemos visto en medio de nosotros. También nos hemos dejado engañar. También hemos pretendido de que no pasa nada con una mala actitud, con una mala conducta, donde estamos ausentes de la santidad y de buscar la voluntad del Señor. Es esa la doctrina a la que el Señor se refiere. Es eso lo que el Señor dice que está en contra de la iglesia de Pérgamo. Es eso lo que Él dice: tengo contra ti que ahí retienen esta doctrina. No es así. Aquí en la iglesia debemos predicar la sana doctrina, aquella que tiene que ver con el arrepentimiento, y es lo que dice en tercer lugar a partir del versículo 16: arrepiéntate, que se arrepienta, que nos arrepintamos. Versículo 16: por tanto, arrepiéntete. Le está diciendo a la iglesia: no permita más eso. No permitas más eso en tu vida. No permitas más el adulterio en tu vida. No permitas más la fornicación en tu vida. No permitas más la doctrina de Balaam en tu mente, en tu corazón. No lo permitas. Arrepiéntate. Que se arrepienta la iglesia, que nos podamos arrepentir.
Arrepiéntanse, apártense del mal y vuelva a Dios. Eso es arrepentirse. Cambie la dirección que ahora lleva, por favor. Cámbielo en un sentido diferente. El arrepentimiento es la apelación urgente a un cambio instantáneo desde ya. ¿Qué vas a esperar? ¿Tu arrepentimiento? ¿Cuántos años va a esperar? 1, 2, 3, puede ser demasiado tarde, porque recuerde que el que está hablando es el que tiene la espada aguda de su boca y te puede consumir en un momento. El arrepentimiento es para que usted lo haga de manera instantánea y cambie su actitud desde ahora, desde que escucha la palabra del Señor, y cambiamos de actitud, de conducta, antes de que sea demasiado tarde, antes de que ya no haya lugar. ¿Por qué? Porque el que lo está hablando es el que tiene el poder y la espada aguda para juzgar. Iglesia del Señor, iglesia con fraternidad, Manrique, donde Cristo es el centro de la familia, no permitamos que la doctrina de Balaam se imponga en medio de nosotros. Esa doctrina que dice: no importa, hermano, usted puede seguir viviendo como quiera y siga yendo a la iglesia. Siga levantando manos, siga cantando, siga participando de algún ministerio y siga viviendo igual. Eso es una doctrina satánica de Balaam. Por eso el llamado es arrepentirnos, a cambiar de actitud, de conducta, a darle un sentido diferente. Ay, hermanos, esta doctrina ha tomado tanta fuerza en los últimos años. Han pasado tantos años para muchas personas que se dicen ser cristianas y no ha habido un cambio inmediato de arrepentimiento. Pareciera que esta doctrina estuviera tan clara en su creencia, en su conocimiento. No, esta doctrina no puede ser aceptada. Lo único que debe ser aceptado es la regeneración por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor, de la sana doctrina. Pero lamentablemente nos llama más la atención una doctrina de Balaam, porque nos permite todo, porque no hay prohibición de nada, porque no hay estorbo para nada, porque no hay ni siquiera advertencia, no hay temor de Dios. Haga lo que quiera. Hermanos queridos, arrepiéntase usted y me tengo que arrepentir yo si la doctrina de Balaam, aunque aquí está hablando para la iglesia, también ocurre en nuestra vida. Debe pasar lo que ocurre en el versículo 16. Arrepiéntese, por favor. Arrepiéntete, hija del Señor. Arrepiéntete, iglesia de Pérgamo. Apártese del mal y vuelva a Dios. Y es ahí donde viene una promesa gloriosa. Dice el versículo 16: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, y con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando hablamos del maná escondido que allí se expresa, el maná representa esa perfecta y grandiosa provisión de Dios que tuvo con los hijos de Israel en el desierto. La perfecta provisión de Dios, el verdadero alimento, el verdadero pan, el pan que pudo descender del cielo y que dio de comer a los israelitas. Pero no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo se proclama como el pan de vida. El maná escondido es la provisión de Dios, esos secretos revelados, los tesoros reservados que vienen de la palabra de Dios. El maná escondido es el mismo Señor Jesucristo que se te revela a ti como el pan de vida. A ti te daré el maná escondido. Eso que no ha sido reservado sino para los hijos de Dios. Esa comida que dice el Antiguo Testamento que tus padres no comieron, que tus padres no conocieron. Hermanos, hoy es necesario que ese pan de vida que es Jesucristo se revele y se manifieste. Pero dice, hay una condición: es necesario que al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Siga perseverando. Y por favor retire esta clase de doctrinas de su vida.
retire esa clase de doctrinas de su vida, por favor. Y habla de la piedrecita blanca. ¿Qué podemos hablar de una piedrecita blanca, hermanos? Resulta que en el antiguo y en los tiempos de Jesús, si una persona iba a ser juzgada en un tribunal por cualquier delito, cuando le daban una piedrecita blanca significaba que era inocente. Y cuando le daban una piedrecita negra, pues entonces se sabía que era culpable. De ahí entendemos un poco más el significado de la piedrecita blanca, que cuando se le daba a uno que estaban juzgando, le estaban declarando inocente. El recibir una piedrecita blanca significaba estar libre de la condena. Y cuando él habla aquí de que al que venciere le daré esa piedrecita blanca, pues nos está diciendo de alguna manera que somos libres de la condena por medio de Cristo Jesús. Pero también en la antigüedad existían entonces piedrecitas blancas que también podemos sugerir a esta interpretación como aquellas personas que competían en medio de las carreras, en medio de las competencias, y se les daba a los competidores que ganaban las carreras deportivas en Roma, se le daba una piedrecita blanca y en ella escribían el nombre del ganador, y la piedra blanca con el nombre personal suponía que servía como ese pase de prestigio al banquete que solo podían tener los vencedores. Un nombre ahí en esa piedrecita que le decía: usted es vencedor, y solamente usted. Esa piedrecita no se la podían dar a nadie más porque tenía el nombre suyo como vencedor, o en ese caso, en ese tiempo. Entonces esa era la implicación y la significancia de la piedrecita blanca. Hermanos, lo que yo quiero llegar con este mensaje a concluir en esta tarde es que por favor corrijamos de manera urgente si estamos cayendo como iglesia en el pecado de aceptar la doctrina de Balaam. Y usted y yo tenemos oídos para oír. Y usted y yo escuchamos a hermanos y hermanas que a veces con unas doctrinas tan fuera de la verdad. Por favor, que Dios nos dé discernimiento, porque es urgente que lo entendamos y que lo extingamos de nuestra vida, porque necesitamos corregirlo y no permitir que la iglesia se llene de estas falsas doctrinas. No lo permitamos. Vamos a la luz de la Escritura. Corrijamos de manera urgente si estamos cayendo como iglesia en lo que permitía la iglesia de Pérgamo, donde Jesucristo mismo intervendría en juicio. Y entendamos que es un llamado urgente a mantener y a vivir una sana doctrina. La sana doctrina te va a demandar. La palabra de Dios te va a doler. La palabra de Dios te va a sanar. Pero de todos los atributos de Dios, todos ellos están para el servicio de los hijos de Dios. Esta exhortación es para que usted no permita una mala doctrina, para que usted no crea en nada de lo que está fuera de la palabra del Señor, para que usted por favor preste mucha atención a lo que ha creído, a lo que le dicen, y usted esté seguro de agradar a su Señor. Por favor, escudriñe su camino, escudriñe su vida, y no seamos miembros de la secta de los nicolaitas o de la secta de aquellos de Balaam. Por favor, como cristianos a veces militamos con las banderas del pecado. A veces ondeamos las banderas de una mala conducta, pero seguimos siendo cristianos, pero seguimos diezmando, pero seguimos cantando, pero seguimos alabando al Señor. No, esta iglesia, Dios le conocía sus obras, su esfuerzo, su fe, pero le está diciendo: yo necesito que retire a esto, por favor. Usted no puede mantener personas, usted debe cambiar con la sana doctrina y con la verdad del evangelio de Cristo eso malo que están pensando. Entonces pidámosle al Señor por favor todo esto. Amén. Colóquese de pie y vamos a orar. Amado Dios, aquí estamos en esta tarde.
Te damos gracias por tu palabra. Rogamos tu Espíritu sobre nuestras vidas, Señor. Y estamos frente a la iglesia de Pérgamo, Señor, como ejemplo, oh Dios, de permisividad en una mala doctrina, Padre. Y es la amenaza que tenemos nosotros como iglesia. Denos la capacidad y la verdad, Señor, de defender la sana doctrina y de no permitir, oh Dios, que el gobierno de Satanás también quiera señorear las ideas, el pensamiento y la conducta de tu pueblo, Señor. Permite que tu pueblo, Señor, sea guiado por tu palabra, Señor, con la verdad de la sana doctrina en las Escrituras. Y que nosotros, Señor, entendiendo nuestros caminos, sabiendo nuestra conducta, lo que hemos venido haciendo, Señor, entendamos que el arrepentimiento debe ser inmediato, desde ahora, Señor, cambiando nuestra conducta, alejándonos del pecado, alejándonos de adulterio, alejándonos de fornicación, de idolatría, de hechicería, de egoísmo, Señor. Perdónanos si todo esto, Señor, se ha entronado en nuestra vida sin control, sin dirección. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que, como la iglesia de Pérgamo, Padre, nuestros nombres sean escritos en esa piedrecita blanca de los vencedores, Señor, de los redimidos, de aquellos que salvaste, de aquellos, Jesucristo, que compraste con precio de sangre, de aquellos que fuimos librados de la condenación eterna, Señor. Pero en esa victoria, y esa victoria, Señor, también consiste en quitar estos pensamientos, Señor. Oh Padre, el mundo está testando a la iglesia de ideologías. Permítenos, Señor, con la verdad de tu palabra, vencer, Señor, toda mala doctrina, y en especial la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, Señor. No podemos seguir pecando de la misma manera, Señor, que lo hemos venido haciendo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, ese nuevo arrepentimiento y nuevo nacimiento, Señor, genuino en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Nos despedimos. Hasta pronto.